Hola amigos, esta es nuestra tercera clase, nuestra tercera lección de alemán. Hoy vamos a ver un poco de fonética, ¿sí? O pronunciación del alemán, que decimos Deutsch Aussprache. Deutsch Aussprache. En verde tenemos la fonética para leerlo como en español y pronunciarlo lo más parecido posible al alemán. Aussprache significa pronunciación, ¿sí? Deutsch es el idioma alemán. Aussprache son dos palabras en una, o sea, es una combinación de dos palabras o una palabra compuesta. El alemán es famoso y característico por sus palabras compuestas. Por eso se dice que el alemán es uno de los idiomas más flexibles. Es muy fácil en alemán tomar cualquier palabra y unirla con otra y ya formamos una palabra nueva, una palabra compuesta. Quizás el alemán sea el idioma que tenga más facilidad de todos para formar palabras compuestas. Por eso, a pesar de que yo les expliqué que la doble S se pronuncia, es una S, ¿verdad? Es un sonido de por sí. En este caso, hay una doble S no porque queramos tener el sonido S particularmente, sino porque acá esto es una palabra compuesta por dos palabras, que es la palabra aus, que significa exterior o afuera, y la palabra Sprache, que significa lengua, lengua o idioma, ¿sí? Entonces esto sería lengua o idioma afuera, que se refiere a la pronunciación, la forma como se exterioriza la pronunciación de algo, ¿sí? Aus, Sprache, dos palabras que forman una. Aussprache, que como palabra única significa pronunciación. Bien, acá tenemos algunos pocos ejemplos de cómo ciertas combinaciones de letras toman sonidos que son propios del alemán. La E con la I se pronuncia Ei en alemán, ¿sí? Ejemplo, la palabra Ei. Esta palabra cortita, EI, Ei, significa huevo, huevo. En alemán les expliqué que tenemos tres artículos, ¿verdad? Por lo tanto, cada sustantivo pertenece a uno de esos tres artículos, ¿verdad? En español tenemos artículos masculinos y femeninos. Por ejemplo, la palabra auto o carro es masculino, el carro. La palabra árbol es masculino, es el árbol. La palabra casa es femenino, es la casa. No podemos decir el casa ni la árbol, ¿verdad? En alemán se complica un poquito porque tenemos tres artículos, masculino, femenino, neutro. Der, das, que es el neutro, die, que es el femenino. Hay una convención en el alemán para indicar cuál es el artículo que corresponde a cada palabra. En vez de escribir el artículo der, das, die, se coloca un color que indica a qué artículo pertenece. La convención esta, que es internacional, esta convención de los artículos en alemán indica que el color azul es para masculino, el color verde es para neutro, das, y el color rojo es para femenino, die, ¿sí? Por lo tanto, der, acá coloqué una R azul para que sepan que es der, que es masculino. Aquí coloqué una S en color verde para que sepan que es das, artículo neutro. Y aquí coloqué dos E en color rojo para que sepan que el artículo es die, el artículo femenino. Estas palabras que tienen artículo son claramente son sustantivos, ¿sí? Sustantivos. Por eso tienen artículo, ¿verdad? Al igual en español los sustantivos son los que tienen artículos. Casa, árbol, cosa, ¿sí? Y en alemán dijimos que todos los sustantivos comienzan con mayúsculas. Si escribiéramos un sustantivo, un objeto en alemán con letra minúscula, sería una falta de ortografía. Así que acá pueden ver que todas estas donde he indicado el artículo, estas palabras comienzan con letra mayúscula. Mientras que esta o esta, que no son
que no son sustantivos comienzan con minúscula. Continuemos con nuestra fonética o pronunciación. La E con la I se pronuncia I, como por ejemplo das Ei o el huevo, das Ei. La E con la U se pronuncia oi. No es exactamente hoy, es hoy, hoy. Como por ejemplo eure. Eure significa vuestro o vuestra, ¿sí? Eure. Tenemos la SCH. La SCH toma el sonido de la SH del inglés, ¿sí? Sh, sh, ¿verdad? En inglés se escribe SH, en alemán se escribe SCH, ¿sí? Ejemplo, der Schatz. Der Schatz significa el tesoro, masculino, der Schatz. La C con la H en alemán se pronuncia ¿verdad? Como una J nuestra. Ejemplo, die Milch. Die Milch significa la leche. Milch es femenino, die. La I con la E se pronuncia I. Igual que en inglés. Ejemplo, die, el artículo femenino, die, la, ¿verdad? Die. La P con la H, al igual que en inglés, PH se pronuncia como la F, ¿verdad? Ejemplo, die Physik. Die Physik. La física, perdón, física, la materia, la física, ¿sí? Die Physik. La física como ciencia estamos hablando, ¿sí? Fíjense que aquí la Y o Y, que en alemán llamamos Y, se pronuncia parecido a una I, pero no exactamente. No es Physik, es Physik. ¿Bien? Die Physik. Tenemos la la CHS, o en alemán diríamos CHS, que se pronuncia X, como una X. X. Ejemplo, der Fuchs. Der Fuchs significa el zorro, el animal, el zorro, el mamífero. Der Fuchs. Der es el artículo masculino. Y luego tenemos la A con la E, que adquiere esa combinación de vocales adquiere el mismo sonido, la misma pronunciación que la A umlaut. O sea, se pronuncia E. La O con la E tienen la misma pronunciación que la O umlaut, o sea, Ö. Y la U con la E tiene la misma pronunciación que la U umlaut, o sea, Ü. Esto sirve para tener en cuenta a veces cuando estamos escribiendo y no podemos colocar la diéresis, ¿sí? Simplemente utilizamos, si no encontramos cómo escribir la O con diéresis, escribimos OE. Lo mismo en estos casos, ¿sí? Bien, este es el final de esta clase, nuestra tercera clase de alemán. Si tienen preguntas pueden enviármelas por YouTube y si no, nos vemos en la clase que viene. Gracias.